Los Mets ganan un juego con jonronazo de MG Meléndez. Vuelven a la senda del triunfo y Juan Soto llega a los 200 juegos en su carrera con los Mets de Nueva York. 200 juegos en los que supera en varios departamentos ofensivos y estadísticas a alguna de las más grandes leyendas de los Mets durante esos 200 juegos. De eso vamos a hablar también. Y además, pues Oneil Cruz pega un misil, un bombazo de Oneil Cruz que destaca en una estadística específica de los jugadores que más lejos llevan la pelota a nivel de las grandes ligas. Y en la misma jornada, Ronald Acuña vuelve a pegar jonrón y todo hace indicar que la bestia está despertando, porque ahora mismo tiene una racha, digamos que histórica para él en esta temporada en la que no había estado nada bien. Vamos a hablar en este video de algunas de las mejores récords, curiosidades estadísticas de la más reciente jornada de las Grandes Ligas, comenzando por esa victoria única de los Mets y la comparativa de Juan Soto contra las grandes leyendas de los Mets durante sus primeros 200 juegos con el equipo. Además de las curiosidades de Oneil Cruz y de las curiosidades de Ronald Acuña, que parece que está despertando. Vamos a comenzar ya con lo que les estoy contando. Bueno, los Mets de Nueva York se llevan una victoria agónica, 9 carreras por 7 ante los Marlins. No hay forma, señores, de que estos Mets de Nueva York ganen un juego de forma holgada o tranquila. Siempre están sumidos en problemas. En esta ocasión necesitaron acudir a varias piezas del bullpen. Freddy Peralta no pudo caminar mucho más allá de las 4 entradas y algún que otro out. Es llamativo como Freddy Peralta no ha podido ser quizás esa gran solución que esperaban los Mets de él. Pero finalmente los Mets terminaron llevándose la victoria en 10 innings con un jonronazo de MG Meléndez. MG Meléndez que ha destacado bastante en ciertos momentos en este equipo. Y miren cómo los Mets de Nueva York tuvieron que esperar a esa 10ª entrada pues para poder llevarse la victoria. En el juego también jonronearon entre otros Mark Vientos, que destacó por el equipo, e igualmente produjeron a más de MG Meléndez, que salió, como están viendo, pues como emergente, pues Ewing, el novato que está jugando centerfield, también tuvo destellos. Mark Vientos pegó jonrón. En este juego, como les estaba diciendo, pues Juan Soto llega a los 200 juegos jugados con los Mets de Nueva York. 40 en esta temporada, 160 en la temporada anterior. Y aquí es donde les traigo la gran comparativa. Juan Soto contra alguna de las más grandes leyendas de los Mets de Nueva York en sus primeros 200 juegos jugados con los Mets. Les estoy mencionando pues a Derek Strawberry, les estoy mencionando a Debbie Gray, Mark Piazza y por supuesto Pete Alonso. Juan Soto en sus primeros 200 juegos contra estos 4 grandes bateadores de los Mets en sus primeros 200 juegos, para entender cómo ha caído Juan Soto de los Mets y el impacto que está teniendo en el equipo. Por más que hoy no haya sido su gran jornada, se fue de 4-1, una carrera anotada. Miren, en este momento Juan Soto durante los 200 primeros juegos con los Mets de Nueva York, para que entiendan cómo ha rendido. Estamos hablando de 55 jonrones en los primeros 200 juegos con los Mets, un paso muchísimo mayor y mejor que el que tuvo en los primeros 200 juegos con los Padres y el que tuvo en los primeros 200 juegos jugados pues con Washington. En sentido general, pues 129 carreras remolcadas para Juan Soto durante este tiempo con los Mets. Un buen rendimiento por parte de Juan Soto. Estamos hablando de 129 carreras remolcadas hasta el momento. Tiene 20 ya en esta temporada. Soto ha ido cogiendo el pase. Ahora mismo lidera en varios departamentos ofensivos pues al equipo de los Mets. Entonces estamos hablando con un mejor paso que en su pasado con los Nacionales de Washington en sus 2 primeras temporadas. 2 primeras temporadas de Soto. En este caso, con los Mets, pues 55 jonrones, 129 carreras remolcadas. Recuerden que pegó 43 jonrones la temporada pasada, ya lleva 12 en esta. Empujó más de 100 carreras la temporada pasada, 105, ya lleva 24 en esta. Promedio de 271, 395 de OVP, 589 de Louis, 983 de OPS, 43 bases robadas en sus primeros 200 juegos con los Mets y 101 carreras. Ahora bien, Juan Soto contra estos jugadores que les estoy mencionando a los Mets durante los primeros 200 juegos, para entender pues el impacto, el reto de alguna manera que significa Juan Soto para esta organización y cómo puede terminar estableciendo cifras completamente históricas.
Miren, aquí tienen las estadísticas en los primeros 200 juegos de estas grandes figuras que les estoy diciendo con los Mets. Pete Alonso con los Mets, primeros 200 juegos, 63 honrones, 145 carreras remolcadas. Sencillamente un paso bestial de Pete Alonso, que tuvo una gran primera temporada con más de 50 honrones. Después tuvo la temporada recortada por la COVID, que quizás le impidió de alguna manera tener más números en sus dos primeras temporadas, pero en sus primeros 200 juegos, Pete Alonso, 63 honrones, el que más ha pegado de estas 5 grandes leyendas de los Mets. ¿Por qué son leyendas estos 4 primeros que les estoy mencionando? Porque son los 4 jugadores con la mayor cantidad de honrones de los Mets y también lideran, como no, en algunos que otros departamentos ofensivos. Miren, Pete Alonso, sus primeras 200 juegos con los Mets, 63 honrones, 145 carreras remolcadas. Mike Piazza, 47 honrones, 152 carreras remolcadas en sus primeros 200 juegos con los Mets. Juan Soto, 55 honrones, segundo por detrás de Pete Alonso, con 129 carreras remolcadas en sus primeras 200 juegos con los Mets. Y Darryl Strawberry, 37 honrones, 116 carreras remolcadas, mientras que David Wright, 35 honrones, 123 carreras remolcadas. Como ustedes están viendo, estadísticas de Juan Soto sencillamente impresionantes en sus primeros 200 juegos, como mismo las de Pete Alonso y Mike Piazza, dos de las grandes figuras, en este caso de los Mets de Nueva York en la historia. Así que así le ha ido a Soto en sus primeros 200 juegos contra otras leyendas de los Mets. Ahora bien, miren, aquí estamos hablando pues las estadísticas en sentido general en las dos primeras temporadas. Estoy tomando en cuenta acá las dos primeras temporadas del resto de estas figuras que les estoy hablando de los Mets, mientras que Juan Soto todavía no ha terminado sus dos primeras temporadas. En favor acá de Pete Alonso, decir que tuvo una temporada recortada por la COVID por el medio que hubiera influido muchísimo más en sus estadísticas. Pero en sentido general, este fue el rendimiento de estos jugadores en sus dos primeras temporadas con los Mets contra Juan Soto, que todavía no ha terminado sus dos primeras temporadas con los Mets. Acá están las estadísticas de Soto actualizadas hasta el juego 999 o 1999, juego 200 ya de Soto con el de hoy. Pues aquí tienen ustedes las estadísticas actualizadas hasta estos primeros 200 juegos que les estoy, o de las dos primeras temporadas que les estoy mencionando. Mike Piazza lidera con WAR, evidentemente son 292 juegos, más de 90 juegos todavía con ventaja de Soto. Soto pudiera terminar pues estas dos primeras temporadas con los Mets ya con cifras superiores a los cantidad de juegos que tuvo Mike Piazza durante esos primeros juegos. Tenemos que en jonrones Mike Piazza 72, pero volvemos una vez más, Soto solo 199 juegos, 200 con el de hoy, lo que significa que aquí todavía Soto no ha terminado sus dos temporadas. Para que ustedes entiendan, cuando termine esta temporada de jugarla completa, cómo pudiera terminar Juan Soto con respecto a estos jugadores que le estoy hablando en sus dos primeras temporadas. Soto pudiera terminar, o tiene ahora mismo 55 honrones, 129 carreras remolcadas, 43 bases robadas, y además tiene el OVP de 395, ahora mismo 539, 934 y un OPS Plus. Atención al OPS Plus, que es una estadística que nos dice pues es cuán bueno es el jugador con respecto al promedio. Es un OPS ajustado, pues 163, mucho mayor que el del resto de sus competidores. Por supuesto, Piazza tiene 346 hits porque tiene también muchos más juegos. O sea, estas son las estadísticas de estos 5 jugadores en sus dos primeras temporadas, excepto teniendo en cuenta que Juan Soto no ha terminado todavía su segunda temporada. Y ahora, para ponerlo en perspectiva, pues Juan Soto, ¿cómo pudiera terminar esta temporada 2026 proyectada? Según las estadísticas, el rendimiento que tiene ahora mismo de mantener el ritmo. Pudiéramos estar hablando de una temporada que lo estaría llevando a los 49 honrones. Quizás no tanto, pero sí entre los 40 y 45 honrones lo proyecto por ahí. 97 carreras remolcadas, con 178 hits y promedios cercanos 301 o 394. Son proyecciones, repito, de cómo pudiera terminar esta temporada Juan Soto con respecto a si mantiene el ritmo que está llevando ahora mismo. Así pudiera terminar esta temporada. Y entonces, ahora lo que hice fue actualizar la tabla anterior. Los jugadores durante sus dos primeras temporadas con respecto a cómo pudiera terminar Juan Soto si termina esas dos temporadas que les estoy hablando, si subamos este proyectado contra lo que hizo la temporada pasada. No lo que lleva ahora, sino el proyectado de esta temporada sumando a lo que hizo la temporada pasada para ver cómo pudiera terminar Soto sus dos primeras temporadas, para entender cómo estaría de líder en varios de los departamentos ofensivos de mantener ahora mismo el paso. Lo cual lo llevaría a decir
que en sus 2 primeras temporadas con los Mets posiblemente tendría el mejor rendimiento en la historia del equipo. Por supuesto, repetimos, es una proyección. Aquí tenemos estas leyendas de los Mets, pues con Juan Soto ya actualizado de cómo pudiera terminar, en este caso con la temporada proyectada. Estamos hablando de que Juan Soto terminaría con unos 92 honrones proyectados de mantener este paso, pudiera terminar con 202 carreras remolcadas, pudiera terminar, pues quién sabe, por ejemplo, con unos 330 hits. Estaríamos hablando de que esas pudieran ser las cifras proyectadas de Soto, pues en caso de lograr este paso que le estoy diciendo, este ritmo que le estoy diciendo para la temporada. Sería sencillamente fenomenal, es solamente una proyección para entender que ahora mismo esta temporada Soto, pese a que se perdió 15 juegos, lleva un paso fenomenal. Eso sí, se necesita que los Mets de Nueva York se acoplen y que tengan jugadores que aporten más. MG Meléndez puede ser un jugador interesante para estar aportando. Veremos cuando ya estén regresando las demás figuras lesionadas. Pero ahora mismo Soto lleva 200 juegos en su carrera con los Mets que son sencillamente bestiales. Y señores, la otra marca que les traía del día, pues Oneil Cruz. Primero, Oneil Cruz es uno de los jugadores que más duro le pega a la pelota en todas las grandes ligas. Año tras año tiene prácticamente las mayores velocidades de salidas registradas para las pelotas bateadas en las grandes ligas, sea jonrón o no. Pues ahora ha traducido esa velocidad de salida en distancia recorrida, según estas estadísticas que les estoy trayendo de Sarah Lang. Estamos hablando de que Oneil Cruz pegó un jonrón de 450 pies y ahora mismo más jonrones a 450 pies desde el 2024 hasta la actualidad a nivel de todas las grandes ligas. Shohei Ohtani 10, Aaron Judge 10 y Oneil Cruz 8. Significa que Oneil Cruz en jonrones que viajan a más de 450 pies, pues es uno de los que más tiene a nivel de las grandes ligas desde 2024, comparados con dos monstruos como Ohtani y Aaron Judge. Y además de eso, le pega más duro a la pelota, logra mayores velocidades de salida, incluso a nivel de récords de las pelotas con mayor velocidad de salida que estos dos monstruos de los cuales le estoy hablando. Y el otro protagonista de la noche, señores, es Ronald Acuña. Ronald Acuña, ¿por qué es protagonista? Porque está despertando a la bestia. Es una buena noticia que un pelotero como Ronald Acuña tenga este rendimiento. Miren, Ronald Acuña ha tenido una temporada mala. Aquí analizamos qué es lo que le estaba pasando con su forma de batear y dónde es que estaba fallando. Pues parece que ya está despertando a la bestia. Miren, en los últimos 2 juegos lleva de 3-1 en ambos juegos. En uno empujó 4 carreras, pegó un jonrón. En el otro empuja 2 carreras, pega un jonrón, que es el más reciente. Y aquí comparado con sus estadísticas del mes de mayo de 42-10. ¿Por qué es esto llamativo en el caso de Ronald Acuña? Señores, porque es la primera vez en la temporada que Ronald Acuña encadena 2 juegos consecutivos bateando jonrón y la primera vez en la temporada que encadena 2 juegos consecutivos empujando carreras. Significa que ahora mismo está en la mejor racha posiblemente que ha tenido la temporada Acuña en cuanto a producción, en cuanto a lograr pegar jonrones, porque es un jugador que puede pegar 40 jonrones, y en cuanto a empujar carreras. Estamos hablando que en estos 2 juegos, 28 y 29 de mayo, 2 jonrones, 5 carreras remolcadas para Ronald Acuña. Es importantísimo que la bestia termine despertando. Un jugador extraordinario, sencillamente fenomenal, pero que no ha tenido una gran temporada. Así que algunos récords, curiosidades, estadísticas de la fecha, sobre todo la victoria, enorme victoria épica de los Mets de Nueva York, pero sufrida con un walk-off de MG Meléndez. Juan Soto llega a los 200 juegos y ahora mismo está teniendo uno de los mejores rendimientos en la historia de los Mets para los primeros 200 juegos y va camino a tener uno de los mejores rendimientos en la historia de los Mets para sus 2 primeras temporadas comparado con algunas leyendas. Igualmente, Oneil Cruz demuestra que es uno de los jugadores que más duro le pega a la pelota de las grandes ligas y que más lejos lleva la pelota en las grandes ligas desde el 2024. Y Ronald Acuña, señores, la bestia está despertando. Esperemos que el fenomenal jugador venezolano pues vuelva a ser ese jugador que nos tiene acostumbrado, calibre MVP cuando está sano. Algunas noticias, récord, curiosidades y nos vemos pronto para seguir hablando de béisbol de las grandes ligas.